Acá en Primera de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo con su equipo está edificando a la congregación de Corinto hace 2000 años y nos edifica a nosotros hoy porque ellos han hecho con entereza todo el trámite en el que consiste entregar la palabra de Dios. Y al entregar la palabra de Dios, el apóstol nos da, no el secreto, realmente la Escritura no tiene secretos para quien la escudriña. Las personas que hemos nacido de nuevo, vemos en la Escritura no un manual de prohibiciones, como lo ve todo aquel que no lo ha nacido, por lo tanto, siempre la palabra, cuando la lee sin haber nacido de nuevo, le estará señalando alguna obra de la carne en la cual esté caminando. Pero para los que hemos nacido de nuevo, ya entendemos que la Escritura es un manual de instrucciones a través del cual un Padre amoroso, que es Dios, nos quiere llevar de la mano como hijos para acompañarlo a Él en el trasegar de la eternidad, como Padre nuestro. Por eso es que las personas que no han nacido de nuevo, a usted y a mí nos dicen, cuando saben que somos creyentes, allá que le quitan a uno todo. Pues no estoy hablando solamente de las finanzas, dicen ellos, sino que le quitan a uno el trago, le quitan a uno el chisme, le quitan a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que recuerde eso. La Biblia es un manual de prohibiciones para el que no ha nacido de nuevo. Claro, le señala el estar bajo pecado y cometer pecados. Pero para nosotros los nacidos de nuevo, que ya no tenemos esa naturaleza, es un manual de instrucciones que nos ayuda a entender el corazón del Padre. El apóstol Pablo entonces quiere viajar desde esa plataforma a los hermanos de Corinto que, a pesar de haber nacido de nuevo, no habían renovado su mente, entonces seguían caminando en las obras de la carne y juzgando a los demás según su apreciación intelectual y no espiritual, académica y no de revelación. Entonces, en los primeros versículos leíamos la semana pasada lo siguiente: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, es decir, de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y aquí comienza: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Diga conmigo: paciencia. Vimos que la palabra paciencia es el eje de este capítulo. Cuando se refiere a paciencia en este caminar, es porque el apóstol y su equipo fueron pacientes en situaciones como el sufrimiento ministerial, en situaciones como la contraposición o la oposición que sufría de aquellos que no habían nacido de nuevo o que conscientemente sirven a las tinieblas para presentar el mensaje del Evangelio. Y también teniendo claro que nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. El asunto nuestro es que si no renovamos nuestra mente y hemos nacido de nuevo, vamos a seguir pensando que los enemigos son las personas como nosotros, pero jamás vamos a reconocer entonces que están bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y entonces estarán a su servicio por no haber nacido de nuevo. Entonces el apóstol, cuando habla de paciencia, es ser paciente aún bajo ese bombardeo constante que las tinieblas se despliegan contra el mensaje del evangelio correcto. A las tinieblas no les interesa bombardear el mensaje incorrecto. Es más,
lo promueven. A las tinieblas no les interesa atacar las religiones incorrectas que están desviando la palabra, así la exhiban como fuente de inspiración, pero sin haber nacido de nuevo será solo una religión. Al enemigo no le interesa atacar eso, el enemigo le interesa atacar a aquellos que están entregando el evangelio de una manera correcta por la palabra revelada. Entonces, ante aquellos que lo atacaban, que eran hombres, falsos apóstoles los llama más adelante, enemigos de la fe, dice en otros lugares, perros los llama en otras ocasiones. Entonces el apóstol recuerda en Gálatas que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, también los ministros de Satanás vienen como mensajeros de la luz sin serlo. Entonces esta palabra paciencia, el apóstol la va a usar para mostrar situaciones en las cuales él se ha encontrado con su equipo al presentar el evangelio de manera correcta, de manera opuesta a lo que los falsos apóstoles estaban enseñando, porque aquellos que habían tomado el evangelio como fuente de ganancia, hablaban de que el evangelio traería éxito y ganancias por haber sido llamados. El apóstol entonces les dice, bueno, ya que estamos hablando de esa situación, les voy a decir cuáles son mis cartas de presentación o nuestras cartas de presentación ministerial. Hemos sido pacientes, y ya lo hablamos, en tribulaciones físicas, mentales, espirituales. Hemos sido pacientes en necesidades, cuando se han ausentado los recursos y hemos tenido privaciones. Hemos sido pacientes en angustias porque la presión interna es mucha cuando lo exterior está todo en caos alrededor nuestro. Hemos sido pacientes en azotes, y el apóstol le recuerda a estos superapóstoles que jamás los habían tocado ni con el pétalo de una flor, porque no predicaban la cruz de Cristo, y cuando uno no predica la cruz de Cristo no tiene ningún enemigo. Esta gente jamás había recibido un azote, sin embargo el apóstol y miembros de su equipo sí lo habían recibido muchas veces. Vamos a hablar corto de esto, porque en el capítulo 11 él vuelve a retomar el asunto y es más específico, pero solo para hablarle de azotes, allá en el capítulo 11 del verso 23 al 33, él nos va a contar que varias veces lo azotaron los judíos, 40 veces menos uno, o sea, le daban 39 azotes, pero predicar el evangelio. Los que se oponían a él, no. Había estado en cárceles, y no porque se había robado el reloj de alguien, sino que los habían privado de la libertad, como en Filipos, aquella vez que expulsando un espíritu de adivinación de una joven, los dueños de esta joven los hicieron encarcelar y azotar en cárceles, solo para hablar de esa. En tumultos habían sido pacientes, y cuando estamos hablando acá de tumultos, hablábamos jocosamente, y es real, que no es el tumulto que usted siente por estar en un taco de tráfico y entonces no puede salir de allí. ¡Qué tumulto! O el tumulto cuando usted fue a ver a su equipo en el estadio, y qué tumulto con los hinchas del otro equipo que casi no lo dejan entrar. O qué tumulto cuando va a ir al concierto X, que no se está refiriendo a esa clase de tumultos. Diga conmigo, no son esos. Ellos habían levantado tumultos, como en Hechos de los Apóstoles, cuando al predicar el evangelio la gente se levantaba contra ellos, como en aquella ocasión los seguidores de una deidad pagana llamada Diana de los Efesios, gritaron durante 2 horas que Diana era diosa, y ese tumulto alborotó la ciudad por predicar el evangelio. A algunos de los que acusaban al apóstol Pablo en Hechos y a su equipo decían, estos alborotadores que han conmocionado toda la tierra, pero era por predicar el evangelio. Diga conmigo, tumultos. También habían sido pacientes en trabajos hasta el agotamiento. Con sus manos fabricaban tiendas para poder sostener el ministerio. En congregaciones específicas como las de Corinto, que eran personas adineradas, la gran mayoría de ellos, es interesante que Pablo no les recibió dinero, porque por el estado carnal en que vivían estos hermanos de Corinto, cada ofrenda que daban o cada cosa que el apóstol podía recibir, aún teniendo derecho él y su equipo, ellos la iban a usar después para atacarlo. Entonces Pablo les recuerda, como lo hizo
en otras ocasiones, que despojó a otras congregaciones de otras ciudades para poder tener manutención y entonces poderles predicar el evangelio. Es ridículo, pero es real. Pablo tuvo que tomar ofrendas de congregaciones que no eran tan pudientes para poder predicar el evangelio a los ricos. Dígales del lado, ay, ay, ay. En trabajos, en desvelos también había sido paciente. Menos sueño, menos descanso. Porque cuando realmente estoy ocupado en el reino de Dios y su justicia, Pablo, cuando nos describe en el capítulo 11, por eso va a ir rápido, estas situaciones, no solamente sufría persecuciones en todo lo que acabamos de ver, sino que él se preocupaba cuando hacían tropezar a alguien que estaba caminando bien en el evangelio, haciéndolo seguir otra doctrina o apartándolo completamente de la comunión con el cuerpo de Cristo local. Pablo había sido paciente con su equipo en ayunos. Se habían privado voluntariamente de alimentos cuando era necesario buscar a Dios para que sobre algún asunto o tema Él les pudiera hablar, pero también en ayunos se encaja cuando pasaron hambre porque no había con qué. Entonces estos supuestos apóstoles del éxito que estaban atacando al apóstol Pablo y habían encontrado cabida en algunos miembros de la congregación de Corinto que decían, no, pues sí, ¿no? ¿Por qué los apóstoles, el apóstol Pablo y su equipo sufrirán tanto? ¿Será que tendrán alguna maldición encima en vez de el evangelio de la prosperidad entonces, que es maldita, porque nos enseña a meternos con las añadiduras olvidando el reino de Dios y su justicia? Como es también precario el evangelio de la extrema pobreza a la cual Dios no está llamando, pero ambos extremos son de cuidado. El apóstol caminaba por un centro exacto juntamente con su equipo y les dice, mientras ellos les vienen a predicar éxito, nosotros también les decimos que por predicar el evangelio se puede sufrir. Y eso es lo que la gente no quiere, cualquiera sea la época en la que haya vivido. El sufrimiento no es algo como que a uno le provoque o quiera, antes quiero huir de él. En ayunos, también dice el apóstol, hemos sido pacientes en pureza, hemos conservado nuestras vidas santas para que sean acordes con el evangelio que les hemos predicado del nuevo nacimiento y de la renovación del entendimiento. Y en esto no solamente es comenzar, sino llegar a la meta. Cuando habla de pureza es una vida personal y una motivación interna y externa sana frente a Dios para entregar el mensaje del evangelio. Pablo, discúlpenme, ¿a qué es que venimos nosotros? ¿A qué? A renovar la mente. También habían sido pacientes en ciencia, es decir, buscaban ansiosamente la revelación del Padre dada en Cristo Jesús y la reflejaban en sus vidas y en las de los demás. Hace referencia a los dones del Espíritu Santo en los cuales nos debemos mover, porque si nuestra lucha no es contra sangre y carne, entonces nuestra lucha tampoco puede ser en la sangre y en la carne, o sea, basada en el poder humano. La ciencia es un don del Espíritu Santo que Él entrega en 1 Corintios capítulo 12, en donde nos habla de hechos que solo el Espíritu Santo puede revelar. Entonces, en ciencia, en revelación, ellos al renovar su mente podrían entregarle cada vez a los discípulos y a los congregados y a quienes estaban ganando para el Señor el verdadero contenido del evangelio. También habían sido pacientes en longanimidad, ya la supe decir, en longanimidad. Fuera de que la paciencia es largueza en las circunstancias, la longanimidad es todavía paciencia más larga, porque hay personas a las cuales nosotros debemos estar capacitados para soportarlas, y no solamente en cuanto a la oposición, como veíamos cuando se oponen al mensaje del evangelio, sino que una vez nacidas de nuevo, la renovación de la mente de algunos es como difícil, como lenta, como que patina, como que hay que repetirle las cosas varias veces, y para eso hay que tener paciencia y longanimidad. Una persona que quiere entregar el mensaje del evangelio no puede ser impaciente, no puede estar diciéndole a los demás, es que usted no entiende, pero usted sí es como muy tapado, a usted como que no le entran las cosas. Eso es completamente ajeno al mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio debe ir lleno de paciencia, de longanimidad y de ágape. Diga conmigo, ágape. Entonces, el asunto de la renovación del entendimiento no es hacer sentir ridícula a la persona que en su renovación todavía no entiende o pregunta muchas veces las mismas cosas. En longanimidad,
es no perder la calma. Y también habla de longanimidad cuando eres ofendido y ofendida. Cuando tienes longanimidad y eres paciente en eso, jamás perderás la calma o buscarás revancha contra alguien que te ha hecho daño, porque el amor de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 13, todo lo espera, todo lo soporta, todo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? No, es que yo soy muy impaciente, discúlpame, no es bíblico tu mensaje, será mental y será personal lo que estás diciendo, pero según la palabra, el Espíritu Santo jamás nos pedirá que hagamos algo en lo cual Él no nos capacite, en longanimidad. Y dice también, hemos sido pacientes en bondad. Cuando habla de bondad la Escritura, se refiere a algo dulce, a algo tierno, es dulzura y ternura en el trato. Se acusa al apóstol Pablo de haber sido hosco, tosco, brusco, jamás. El apóstol no era así. En el capítulo 10 veremos que él habla de la ternura y de la bondad de una manera extraordinaria, así como habló en el primer capítulo de esta segunda carta de la consolación. Entonces, ser pacientes en bondad es tener dulzura y ternura siempre con los demás en el trato. Mira el de lado, dígale, honey. Dígaselo. Ahora, las personas se vuelven de un momento a otro dulces entre los congregados como una conducta impostada, aparente. Pero si yo no soy igual de tierno cuando llego a la casa, con los hijos, con las hijas, con el esposo, con la esposa, en el lugar de empleo, en el lugar de trabajo, en mi empresa, escucha, hay algo ahí raro. Me estás diciendo entonces que eres una persona en la congregación y otra en la sociedad. La persona ejercitada en paciencia, en la bondad, es lo mismo acá que en la casa o donde se encuentre. Mira el de lado, dígale, ay. Si no, el Señor Jesús tiene una palabra dulce y hermosa para esa clase de personas. ¿Sabes cómo les dice? Hipócritas. Mira el de lado, dígale, dulce. Muy bien. En bondad, también Pablo nos asombra con esta expresión a continuación. Él dice aquí, he sido paciente en el Espíritu Santo. Él ha sido paciente en la búsqueda de relacionarse como hijo e hija del Padre, como hermano o hermana del Señor Jesucristo, en ser templo del Espíritu Santo. Es decir, aunque el Espíritu Santo llega y nos es entregado y somos sellados con Él cuando creemos en Cristo Jesús, viene a ser un inquilino inicialmente. Diga conmigo, inquilino. Pero a largo plazo se convierte en un habitante. Diga conmigo, habitante. Lo que pasa acá es que el Espíritu Santo ganará cada vez más espacio en tu ser interior. Por eso dice Efesios capítulo 3 que Pablo oraba. Oro para que sean fortalecidos en su ser interior, para que habiten ustedes Cristo. Imagínate, lo que está queriendo decir es que el Señor nos compra, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, Él viene y somos sellados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo como habitante, porque somos su templo, comienza a tomar esos espacios de la conciencia y de la mente, esas cosas íntimas que solo sabemos usted y yo. Por eso dice, en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces no solamente es el habitante, sino el suministrador de la nueva vida que ha sido depositada en nosotros en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Ya no hay fuerzas mías ahí. También dice, hemos sido pacientes en amor sincero. Diga conmigo, sincero. El ágape nada finge. El ágape todo lo da. Y cuando dice todo, es todo. El amor sincero es un ágape incondicional, que nada finge, porque no hay... Dios no finge, Dios es Dios. El Señor Jesús no finge, Él es el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo no finge. Él entonces, al darnos la posibilidad de desarrollar el carácter de Cristo Jesús, nos enseña a ser sinceros. Y solo el ágape de Dios es sincero. Poder entonces ser como somos
delante de todos. No estoy hablando de grosería o de ser descortés. No, estamos hablando de que sinceramente dejamos salir el carácter de Jesucristo que está dentro de toda esa costra de malas costumbres que traíamos, pero que por la renovación del entendimiento cada día vamos dándonos cuenta de que sí fuimos santos al principio, porque el que nos llamó es santo, pero hay una santificación progresiva que vamos entregando áreas día tras día. Ojalá fuera todo hacia el inicio. ¿Es posible? Yo creo, pero en algunos de nosotros no. Prueba de eso es Colosenses capítulo 3, en donde el apóstol enseña el proceso gradual de santificación. ¿Están aquí, mis amigos? Recuérdenme que hemos venido a renovar. ¿Qué hemos venido a renovar? La manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar con las conductas que el Espíritu Santo nos entrega, cambiará completamente nuestra manera de vivir. Cambiará completamente. En amor sincero, también el apóstol dice que ha sido paciente en palabra de verdad. Nunca, 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 jamás de los jamases, Pablo o su equipo adulteraron el mensaje del Evangelio. Siempre fueron leales a él, jamás lo cambiaron por darle gusto a los hombres. Pablo mismo decía, si fuera por darle gusto a los hombres, entonces ¿por qué soy perseguido? Pero como no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, entonces la palabra de verdad, la que es del Evangelio del Señor, del reino de Dios y su justicia, jamás cambiará. Será la misma al principio y será la misma al final. A la congregación de Corinto siempre les enseñó, que les había predicado que el Señor Jesús había sido asesinado en la cruz del Calvario conforme a las Sagradas Escrituras, Isaías 53, que había sido sepultado durante 3 días conforme a las Sagradas Escrituras, Oseas capítulo 6 versículo 2, y que había resucitado al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras, porque los salmos decían, el santo de Dios, su cuerpo no verá corrupción. Está hablando de la resurrección. Diga conmigo, resurrección. Predicar de ahí para allá, otra cosa es predicar añadiduras, predicar reglas del éxito, predicar reglas de renovación, predicar reglas de sanidad interior, predicar cómo echar fuera demonios, predicar cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no iba en el apóstol, jamás él pensó en algo así, en palabra de verdad, anunciando el correcto evangelio. También había sido paciente en el poder de Dios. Diga conmigo, poder. Fuerte, poder. Cuando habla de poder de Dios, no se refiere solamente a sanar enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Póngame eso al lado. Cuando habla de poder de Dios, es que el mensaje que Pablo traía era el único de cambiar el destino eterno de las personas. Las personas habían nacido ¿bajo qué? Bajo pecado. ¿Y cometían qué? Pecados. Cuando el Señor Jesucristo es tomado por el Padre y en Él centra su mensaje de reconciliación y entregamos ese mensaje de reconciliación a la humanidad perdida, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por ejemplo, ustedes, hermanos de Corinto, cuando recibieron el mensaje, nacieron de nuevo. Al nacer de nuevo, pasaron de tinieblas a luz admirable. Al renovar el entendimiento, van caminando y van cambiando sus vidas en lo que les resta de haber creído en Cristo Jesús al ataúd que los espera. De manera que ese recorrido, y ese cambio que ustedes han tenido, solo ha sido provocado por la presencia de Dios en sus vidas, y por eso se llama poder de ¿quién? Porque es el único capaz de transformar a la humanidad. Pablo no estaba hablando de un programa de rehabilitación. Espere, voy a hablar despacio para no enredarme. Cuña, es que me emociono. Oiga, ves, Pablo no estaba hablando, vengan al curso de rehabilitación para dejar de decir mentiras. No, el mentiroso es mentiroso hasta que se muere. Vengan al curso de rehabilitación para dejar de hacer negocios ilícitos. No, puede que cambie el rubro y la cosa, pero lo que está haciendo es lo mismo por otro lado. Pablo estaba hablando de que para cambiar al ser humano, según el mensaje del Señor Jesús, tenía que morir. Y eso es lo que ocurría cuando creíamos en Cristo Jesús y cuando creemos en Cristo Jesús. Al creer en Cristo Jesús, morimos. Por eso decimos, con Cristo estamos juntamente, ¿qué?
crucificados, muertos, y hemos sido juntamente con Él, ¿qué? Sepultados. Y ahí es donde viene la gran noticia. Y en Cristo hemos sido resucitados. La resurrección nos da acceso a la nueva naturaleza. Ya no tenemos nada que ver con la vieja naturaleza. Ese es el poder de Dios al que Pablo se refiere. Ningún otro mensaje cambia, porque entonces procede de mentalidades humanas, un ser humano que se quiere renovar, se quiere renovar, se quiere renovar. Voy a repetir 100 veces, soy bueno hasta que me vuelva bueno. No es así. El mensaje de transformación tenía que venir de Dios y vino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido pacientes, también dice Pablo, con armas de justicia a diestra y siniestra. Cuando hablamos de armas de justicia, nos viene a la memoria Isaías 59, o nos viene a la memoria Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, cosa que ya hemos explicado en Efesios, por lo tanto no volveremos ahí ahora. Cuando habla de paciencia con armas de justicia a diestra y a siniestra, es que Pablo con su equipo ha explorado la mente del Señor, y la mente del Señor solo se puede explorar porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, dice 1 Corintios capítulo 2, el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios, así como el espíritu humano, con E pequeña, conoce las profundidades del ser humano. De manera que al renovar la mente por el Espíritu Santo, conocemos las profundidades de Dios. Diga conmigo, profundidades de Dios. Lo asombroso de esto es que Dios no se nos guardó nada. Mira que todavía hay gente por ahí que anda diciendo, mira cómo es de misteriosas las cosas de Dios, ¿cierto? Y hacen como grupúsculos en los cuales empiezan a hablar de las profundidades de Dios. Y resulta que Dios se nos regaló del todo. Él no dejó ningún secreto, porque en Cristo Jesús nos entregó todo. Dios es tremendo, Dios no se guardó nada, porque Dios no es mezquino. Además, Él no tiene temor de que alguien le quite el puesto, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que ¿quién es? Cristo Jesús. Y el Señor Jesús no va a decir, bueno, si le revelo esto a estos, de pronto nos quitan como el puesto. No, es que hay mucha gente que le ha querido quitar el puesto a Dios. Satanás, el hombre en el jardín del Edén, y nadie ha podido y nadie podrá. Por lo tanto, Dios sí se puede entregar en su ágape completamente a nosotros, sin fingir absolutamente nada. Quiero animar a través de esta grabación, porque entre nosotros sé que no hay ninguno, que en vez de ponerse a explorar las profundidades de Satanás, sí, de si usted echa un demonio con agua fría o caliente, o le echa aceite rimula, o todas, en vez de ponerse en todas esas cosas, ¿por qué no se pone a explorar las profundidades de Dios y le va mejor? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entre más cerquita a Dios, más lejos del diablo. Con armas de justicia a diestra y siniestra. Aquí viene una faceta de la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Fuerte, paciencia. Este aspecto que vamos a ver acá muestra la volubilidad del ser humano al opinar de otros. No hay nada más resbaloso que la opinión de otros. Pablo dice, por honra y por deshonra. Especialmente en la volubilidad que tenemos para cambiar de opinión o estar opinando de obreros como el apóstol Pablo y su equipo. De decir, no, es que Apolos no me gusta por tal cosa, Cefas no me gusta por tal otra, Pablo no me gusta por tal otra. ¿Será que hay alguna cosa rara entre Priscila y Aquila y Pablo o qué? ¿Será que hay alguna situación oculta entre Silas y Apóstol? Tanto rato andando juntos. ¿Será porque Pablo le dice a la gente que Timoteo es su hijo? ¿Será que sí? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Esa facilidad que tenemos de ruñir obrero de Dios. Pablo dice, por honra y por deshonra. Lo que está diciendo es, independientemente de lo que la gente opine de mí, lo que yo estoy hablando me lo entregó Dios y lo seguiré entregando, hablen bien o mal de mí. No es que no me interese, sino que sencillamente no me importa. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Por honra y por deshonra. También dice, por mala fama y por buena fama, porque un día la gente te quiere, al otro día te odia. Entonces Pablo había experimentado lo mismo que el Señor Jesús, por mala fama y por buena fama. ¿Recuerdan de mi Señor Jesús? ¿Mi Señor Jesús es Dios o no es Dios?
Aló, disculpe, perdón, ¿el Señor Jesús es Dios o no es Dios? Ah, bueno. Según la Escritura, ¿nació bajo pecado? No, no nació bajo pecado. Según la Escritura, ¿cometió pecados? No, no cometió pecados. Entonces el Señor Jesús una vez se queda mirando a la gente por mala fama y por buena fama y dice, definitivamente, vino Juan el Bautista, que no tomaba vino, ni comía carne, y decían que estaba endemoniado, ¿cierto? Y vine yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Dios, que tomo vino y como carne, y me dicen borracho y comilón. Entonces a la gente jamás la tendrá contenta nadie. Diga conmigo, nadie. Ah, bueno, yo soy el único capaz de tener a la gente contenta. ¿Sabe por qué? Paréntesis. Cuando me tucé, ¿sí? 1, estoy feliz yo porque quería hacerlo. Mi familia está feliz porque sabía que quería hacerlo. Los amigos, así como ustedes, están felices porque saben que lo estoy disfrutando. Y los enemigos están felices porque piensan que empecé quimioterapia. Vea que uno sí puede tener contento a todo el mundo. ¿Por mala fama y por buena qué? Fama. Pablo no se impedía seguir predicando el evangelio porque hablaban bien o mal de él. También decía Pablo, somos pacientes en situaciones como que nos tratan de engañadores, pero hemos sido veraces. Ya realmente cuando la gente, después del espumero de la crítica sobre el ministerio del apóstol, porque es que al hermano Pablo le dieron muy duro allá en Corinto, no solamente los detractores que venían de afuera, sino un grupo de gente dentro de los congregados de Corinto que aceptaron eso y lo hicieron como plataforma para dañar el resto de la congregación con respecto al apóstol. Entonces por eso dice, me han tratado como si fuera un engañador, pero realmente he sido veraz. Cuando realmente esculcaban la situación se daban cuenta, uy no, pero ya habían dicho. Pablo dice, como engañadores, pero veraces. Y nuevamente, ojo acá. Pablo no está tomando su buen nombre, su prestigio y su manera de ser desde donde responderle a los hermanos de Corinto y educarlos. No, él todo lo que está diciendo es, vea, yo soy veraz porque el mensaje que doy es el correcto. Yo no soy engañador porque el mensaje que doy no es ningún engaño. Yo no tengo, a mí no me interesa tener buena o mala fama porque la buena o mala fama la debe tener es Dios, etcétera, etcétera. Pablo trabajaba para Dios, dependía para Dios, se dejaba examinar de Dios. Y por eso los hermanos de Corinto podían decir, pero raro, ¿no? Entonces, ¿qué saca él de todo esto? Por eso Pablo tiene que empezar a hablar de cosas eternas. Por eso Pablo anteriormente les dijo, ustedes son mis cartas de presentación ante Dios, porque nosotros fuimos los que los parimos en el evangelio. Por eso Pablo les tiene que hablar del tribunal de Cristo y decirles, yo no estoy trabajando para que me reconozcan, yo no estoy trabajando para que digan tan bonito y tan bueno que habla, no. ¿Saben para qué estoy trabajando yo? Para que el día en que estemos ante el tribunal de Cristo y yo pase al frente y me vayan a examinar, ya no para condenarme o no condenarme, porque yo ya soy salvo en Cristo Jesús, sino para darme galardones. Entonces yo podré decirle al Señor Jesús que está ahí en el tribunal, todos estos, yo cumplí el mensaje que usted me encomendó de ser pescador de hombres y por eso están acá. Y entonces ese será mi galardón. Yo estoy trabajando por lo eterno, no por reconocimientos humanos. ¿Aló? Qué gran diferencia. Cuando uno logra dar ese saltico que ha dado el apóstol Pablo y su equipo, todas las cosas que son añadiduras llegan a su respectivo lugar, a valer exactamente lo que valen. ¿Cuánto valen? Nada. Absolutamente nada. Como engañadores pero veraces. Como desconocidos pero bien conocidos. Porque este asunto del reconocimiento es muy delicado. Otro lugar en el que se patina. Vamos a suponer esto. Supóngase que un día llegaran los discípulos con el apóstol Pablo y le dijeran, o con el Señor Jesús, cualquiera de los dos, y le dijeran, ¿sabías la última? ¿Cuál? Saliste en la revista Forbes. Le voy a decir cuál sería la actitud del Señor Jesús, que dijo, gloria de hombres no recibo, y de Pablo, que dijo, todo lo estimado como basura. Diría, pucha, eso es hebreo, debo estar haciendo algo muy mal para yo salir en una cosa que el mundo califica.
se hubiesen rasgado las vestiduras. ¿Qué diferencia a algunos y algunas que se sacan los ojos por salir en las marquesinas y que los reconozca el mundo que el Señor Jesús vino a condenar como sistema? Mire al lado y dígale: ay, 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 ¿cómo? Debo estar haciendo algo muy mal. Como desconocidos, pero bien conocidos. A Pablo sí le interesaba ser conocido por alguien. Dígame por quién. Por Dios. A Pablo sí le interesaba ser conocido por alguien, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, Pablo sí figuraba en una lista que no figuraban muchos. Una vez unos demonios dijeron, cuando el Señor Jesús llegó a Gadara, pasó por allá por un cementerio donde tenían atado un tipo, y el tipo viene lleno de demonios. Tenía mínimo 2000 demonios, porque mínimo 2000 marranos fue que se tiraron al precipicio. Y se le tira y le dice: Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes? Por favor, no nos lances al abismo. Nos llamamos Legión porque somos muchos. Sin embargo, Jesús venía en una barca de lugares donde la gente a nivel normal, que solo vivía de apariencias, porque Jesús no aparentaba como mucho, decían, pero lo trataban como carpintero, lo trataban como hereje y como una cantidad de cosas. Pero los demonios reconocieron a Jesús, conocidos. Pablo en cierta ocasión fue mencionado por un demonio sin estar haciendo nada. Un demonio le dijo a unos tipos: hombre, yo a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero ustedes que aparecen en la revista Forbes, ¿quiénes son? Y se les tira encima y los envió golpeados para la casa. ¿En qué parte se nos perdió a nosotros la verdadera escala de valores de reconocimiento? ¿Por qué andamos nosotros anhelando que las personas que no han nacido de nuevo nos reconozcan como desconocidos, pero bien conocidos? Tal vez no nos conocerán ustedes, o nos están desconociendo después de habernos conocido, les dice Pablo a los de Corinto, pero Dios me conoce bien. También Pablo dice que desarrolló paciencia porque a veces estaba como moribundo, pero estaba vivo. En estas siguientes situaciones en las cuales Pablo, disculpen amigos, ¿están aquí? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Renovar nuestra mente. Observe que Pablo acá va a tocar unos temas similares pero distintos a los anteriores. Estas siguientes cosas muestran lo cambiante que es la situación o la circunstancia. Ya no estamos hablando de gente que nos persigue, sino de circunstancias que nos ocurren, de cosas que te pasan, como hoy tienes y mañana no tienes recursos, hoy tienes y mañana no tienes salud, hoy tienes y mañana no tienes amigos, hoy tienes o mañana no tienes esposo o mujer. Hoy tienes el reconocimiento y el aplauso de tus hijos o no los tienes. Hoy tienes hermanos y hermanas y de pronto no los tienes. Pablo va a empezar que también va a hablar de que también hay que tener paciencia en esa clase de cosas. Como moribundos, mas aquí vivimos. Va a hablarnos de situaciones o hechos que en la gran mayoría de los casos siempre están en contra nuestra, no a favor. Es decir, si tú y yo todavía estamos pensando que la vida en Cristo Jesús es una vida sin dificultades, le suplico por bien suyo que se devuelva de una vez, porque eso no es así, créame. Es más, yo creía que eso era así, y durante años y años y años pensaba, pero ¿por qué a veces sí, por qué a veces no y por qué a veces no? Y me di cuenta afortunadamente de algo por el Espíritu Santo, y es que las situaciones cambian, lo único que no cambia es mi buen Dios. Las situaciones siempre van a cambiar, vas a tener o no tener, pero no podemos depender de eso, no podemos. Es más, nosotros tenemos que seguir adelante así no cambien. Es lo que los jóvenes le dijeron en el libro de Daniel a un rey: vea, rey, Dios puede salvarnos de ser arrojados al horno de fuego que usted preparó, pero sepa que no nos vamos a arrodillar ante esa imagen, y si Dios no nos saca tampoco nos vamos a arrodillar. O sea, ellos no decían, si Dios no nos saca me arrodillo, no, si Dios no me saca tampoco me arrodillo, porque ellos entendían muy bien la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Como moribundos, mas aquí vivimos. Dice, como castigados, mas no muertos. Porque es que a veces nadie, ni uno mismo, de uno mismo, da un peso por uno mismo. Pero
resulta que uno no se muere hasta que Dios no diga, estás listo o lista, ya terminaste la labor que te di. Porque una cosa es la labor que el Señor me da y otras cosas en la que yo me metí. Hay una cantidad de úlceras, hay una cantidad de hernias, hay una cantidad de problemas, hay una cantidad de situaciones que sí, han traído esas situaciones, pero si uno se pone a ver, no escuchamos la voz de Dios cuando nos íbamos a meter, escuchamos la nuestra. Estoy hablándote desde las situaciones en las que tú sí estás metido o metida, porque eso fue lo que Dios te mandó a hacer, pero así parezcas muerto, sigues adelante, porque uno no se muere hasta que Dios diga que vienen por uno. ¿Aló? ¿Me hago entender? Pablo también habla de algo tremendo, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. El terrible, la tienda de los sentimientos. Hay que salir también, díganle al de lado, el templo, no, mejor, la iglesia no es la tienda de los sentimientos. ¿Usted qué va a la tienda de sentimientos? Cuando necesita una bombita para llevarle a un amiguito. Love, ¿sí o no? Cuando ese love lo echó, entonces va por una bombita que diga, me echó, ¿sí o no? Entonces la tienda de los sentimientos. O el cumpleaños de alguien, etc. El templo no es la tienda de los sentimientos. Entonces resulta que yo voy a la iglesia del Señor, esté triste o contento. Independientemente de eso, hay un fruto que se llama el gozo, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la tienda de los sentimientos entre nosotros? Resulta que por esas cosas de quién sabe qué, usted consiguió novia. Estoy hablando de otras iglesias, de otros templos, ¿cierto? Allá. Y por esa misma cosa terminaron. Automáticamente dicen, ay no, entonces yo me voy para otro lugar para no tener que verla y para no tener que verlo, y allá empiezo de nuevo. Yo sé que eso no pasa entre nosotros. ¿Sí me hago entender? O resulta que usted tuvo un encontrón con alguien, un roce. Dice, no, es que me cambio de ala. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer allí en el saloncito de allí que no hay sino una ala así? Es una alita, correcto. Y de pronto le toca. Depende de la hora de la carne que esté andando, ¿cierto? Porque ya nació de nuevo, pero no ha renovado. Entonces cada prédica le cae encima y dice, me la tienes montada, es que todas las prédicas para mí. ¿Sí? Como entristecidos, mas siempre gozosos. Realmente Pablo decía, ¿saben qué me entristece? Me entristece no darme mejor para predicar el mensaje del Evangelio. No, sí me da un poquito de dolor cuando ustedes no me dicen que todas esas cosas que me dicen, pero me produce más tristeza. Es que tal vez no les entregué suficientemente bien el mensaje del Evangelio, porque no estarían obrando en esas obras de la carne si realmente hubiera logrado que renovaran su entendimiento. Eso sí entristecía al apóstol Pablo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Esta es buena. Como pobres, mas enriqueciendo ¿a quién? A muchos. En este caminar no se camina por la declaración de renta, hermanos. Pablo, ¿qué finanzas puede generar un encanado? Pablo se mantenía encanado. ¿Qué finanzas puede generar alguien que, sí, él sabía hacer tiendas y muy buenas, pero hacía tiendas era porque se babiaba, porque tenía un vicio, era el vicio de predicar el Evangelio. Entonces cada vez que tenía suficiente, decía, ya hice suficientes tiendas, tengo estos ahorritos y me voy a predicar el Evangelio. O sea, ustedes nunca iban a encontrar a Pablo así como con la bolsa llena. Pero dice, como pobres, según los parámetros del sistema del mundo, según los parámetros de Mamón. Mire al de lado, dígale, Mamón. Mamón es una deidad pagana que hace amar a la gente las finanzas y el dinero. Pero entonces, según Dios, Pablo puede ser más rico que cualquiera que tenga innumerables yates. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, porque Pablo había tenido ya la suficiente madurez en la vida para discernir. Vea, puede que no tenga un peso, puede que me haga falta, puede que me esté persiguiendo la pobreza, pero sabe, es que la eternidad es la verdadera riqueza, y cada vez que
logro que alguien venga de tinieblas a luz admirable. Eso sí es rico, porque es que eso sí me lo van a valorar en el tribunal de Cristo. Ser verdaderamente rico, además, era tener la riqueza del mensaje del Evangelio, porque la única forma en la que yo me puedo acercar a ti, o que alguien se pueda acercar a mí, sin ningún otro interés, sin un CBY por ahí, sin que hay ahí para mí, es cuando le entrego el mensaje del Evangelio puro, porque estamos hablando de cosas eternas y no de cosas que perecen. Aló, ¿me estoy haciendo entender? Como pobres pero enriqueciendo a muchos. Entonces, yo tengo una mala noticia para la carne, y es: Dios es poderoso, Dios puede cambiar las cosas y nuestras circunstancias, pero ¿qué vas a hacer si no? Y si estás ante prédicas de añadiduras que te dicen: no, el otro año sí, este año sí, y usted llega y arranca enero, sí, este año sí va a cambiar esa situación, cualquier añadidura, sí va y no cambia. Listo, puede que el otro, pero ya cuando van 10 años eso no ha cambiado, y usted ve el año 11 y eso no ha cambiado, y llega el año 20 y nada que cambia, y usted siempre abriendo un roto para tapar otro. Dice: pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Como pobres, más enriqueciendo ¿a quiénes? Porque la verdadera riqueza que nosotros tenemos, ya nos la dijo el apóstol también en otra carta, en unos capítulos anteriores también lo dijo, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y cuando está hablando de tesoro, se está refiriendo al mensaje del Evangelio, que es el único que cambia y transforma para la eternidad. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Es que créame, la Biblia es real y es verdad. Cuando dice algo es porque es verdad. Por ejemplo, Ageo 2:8 dice: mío es el oro y mía es la ¿qué? De Dios, de Dios. Correcto. Y resulta, y uno bien líchigo. A eso está refiriendo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y resulta que llegas a entender al cabo del tiempo, porque sinceramente estás buscando de Dios de buena fe, tú realmente tienes impulso a la eternidad. Y dices: un momentico, a ver, es que el hecho de que yo esté en estas no significa que Dios no sea el dueño del oro y de la plata. Recuerdo algo muy especial de un hombre de apellido Osborne hace 20 y pico de años. Cuando este hombre oraba por los enfermos, créeme que un alto porcentaje se sanaba, y su esposa enfermó y ella no sanó, falleció. Entró a la presencia de Dios a preguntar, y la respuesta fue la siguiente. Dios le dijo: Tele, tu situación personal no compromete mi soberanía. Yo puedo sanar aunque tu mujer se muera. Yo soy rico aunque estés en la pobreza. El principio es: mi condición personal no compromete la soberanía de Dios. Punto. Necesitas estar completamente suelto y suelta, sabiendo que nada de lo que te pasa está por fuera del conocimiento y de la voluntad de Dios. Entonces nos meten en el camino del espiritismo. No, hermano, eso es un demonio de pobreza. Viejo, créame, ¿cómo me dijo usted? ¿Usted de apellido qué? No, hermano. ¿De dónde? No, usted no sabe que en esa región hay mucha brujería. Por ahí, ¿quién sabe su tatarabuelo cuántas velas negras de esas prendió? Y entonces usted trae una maldición de ruina, la tenaz, y uno arranca a echar fuera demonios y todas esas cosas. No, un momentico, pero perdóname, si es que en la cruz de Cristo, cuando tú creíste, ¿qué? Te moriste y te enterraron, y el que resucitó ahora es nuevo. Lo que hayas hecho está borrado. Entonces ahora la condición de hija e hijo tuyo, que sos de él, ¿cierto? Pablo dice, el escritor a los Hebreos dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo.
y no lo deja sin disciplinar. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en medio de diversas pruebas. Y lo que me está diciendo es que las circunstancias Dios las usa para pulir nuestro carácter y darnos la estatura que Él quiere, que es la de Cristo Jesús, porque Él no quiere niños inmaduros en la eternidad, sino que los quiere bien formados. ¿Y dónde nos va a formar? Aquí, a este lado. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pastor, usted está diciendo que eso no puede prosperar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo es, si Dios quiere, ya, para que te quites esa cosa de encima, ese fardo de miles y miles de folletos de cómo prosperar en 3 días, de cómo salir de la maldición generacional en 4, de cómo hacer que te llueva. No, como no teniendo nada, más poseyéndolo ¿qué? Todo, más poseyéndolo todo. Póngase en pie, por favor, vamos a dejar ahí. Más poseyéndolo todo. Amado Padre, en este tiempo que tú nos has permitido entrar al reino tuyo y a tu justicia, en ese lado correcto del versículo, y dejar las añadiduras en tus manos, que tú sabes que las necesitamos antes de que salga nuestro pedido de la boca, y que nos has enseñado que nuestra mente ahora la debemos ocupar en deleitarnos y en avanzar en la renovación de nuestro entendimiento, porque la gente que no cree, porque no ha nacido de nuevo, o la gente que ya nació de nuevo pero no ha renovado su entendimiento, sigue preocupada de qué comer, qué beber y qué vestir. Pero tú prometes, Señor, que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, esas cosas responsablemente nos serán añadidas. Te pido que cada persona que viene a este lugar, Señor, que cada persona que escucha estos mensajes sea tocada verdaderamente por la chispa eterna de tu palabra poderosa, porque esta situación no acaba acá, todo esto es temporal. Tantas tempestades y tormentas y catástrofes que ocurren a diario nos recuerdan lo frágil que es todo lo que el ser humano construye. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que te aman a ti, Señor, los que conforme a tu propósito eterno han sido llamados. Diga conmigo, Señor, hazme hijo e hija maduros. Queremos renovar nuestro entendimiento para tu honra y para tu gloria. Y de las añadiduras, tú te ocupas, Señor, como lo has prometido, y tú no mientes. Amén.